91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe nuevamente en el espacio de La Entrevista. Iniciamos cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos. El tema de hoy, análisis sobre el caso de la UCA Nicaragua. Está con nosotros en la cabina YSUCA Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA. Buenos días, bienvenido, Omar. Muy buenos días, Kenia, buenos días, Pablo en Controles, y a todos ustedes que nos escuchan en su casita, en el carro, en el trabajo, donde estén. Así es, recuerde que estamos transmitiendo esta entrevista a través de Facebook, YouTube y también a través de Twitter y por supuesto, como siempre, a través de nuestro sitio web de YSUCA. Omar, desde la semana pasada conocimos pues esta lamentable noticia de lo que sucede en la UCA de Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega pues ordenó la confiscación. Esto a raíz también de que lo ordenara un tribunal. El argumento para todo esto, el argumento central es que pues la UCA es un centro de terrorismo donde se organizan grupos delincuenciales, se ha confiscado y se han hecho otra serie de acciones que pues está afectando, ¿verdad?, a la UCA en general. ¿Cuál es su opinión sobre estas acciones tomadas por el régimen de Daniel Ortega contra la UCA? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que esto que pasó la semana pasada es, digamos, el último zarpazo de una serie de acontecimientos que han venido sucediendo desde 2018. Acordémonos que el 18 de abril de 2018 estalló un conflicto social en Nicaragua por la promulgación de unas leyes que restringían la seguridad social, por un incendio que hubo en la selva forestal de Indio Maíz en Nicaragua, y la gente salió a las calles en una expresión inédita en la dictadura nicaragüense. La gente se volcó masivamente en las calles. Entre esa gente iban estudiantes de la UCA, ¿verdad?, que estaban conscientes de la situación. Y empezaron una serie de protestas. El primer asesinado fue un niño, ¿verdad?, Alvarito Conrado, que era estudiante del Instituto Loyola, que es otro colegio de la Compañía de Jesús en Nicaragua, que por cierto no ha sido investigado el caso. Y bueno, se dio una marcha multitudinaria el 30 de mayo, el Día de la Madre en Nicaragua, por los jóvenes que ya habían sido asesinados, los jóvenes capturados. Y fue tan grande esa marcha, ¿verdad? De seguro deben estar las imágenes todavía en internet, que el gobierno decidió reprimirla. O sea, y hay una masacre realmente, ¿verdad? Entonces, esa masacre fue enfrente de la UCA, en parte, ¿verdad?, sucedió. Y el rector de entonces, el padre Idiáquez, ordenó a los vigilantes que abrieran los portones para que la gente se resguardara en la universidad, y la gente entró masivamente a protegerse en la universidad. Y entonces desde entonces vienen una serie de actos de acoso, de intimidación, de amenazas a la universidad, que no es el único actor, ¿verdad? Hay 26, si no me equivoco, universidades que han sido cerradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hay miles de ONGs, incluyendo la Operación Sonrisa, esa que opera el labio leporino, incluyendo a las hermanas de Calcuta, ¿verdad?, fueron expulsadas del país, incluyendo a obras de asistencia social como la Fundación Roncalli. Entonces viene una serie de actuaciones irracionales, ¿verdad?, inexplicables. A la UCA se le fue cercando y acosando gradualmente,
no se le dieron permiso. Una de las razones que dicen que la UCA no presentaba cuentas desde el año 2020, nunca se le recibieron, no se contestaba, no se le daban los permisos de operación, fueron realmente acosándola hasta llegar a esto último, que es la confiscación de los bienes, el cierre de la universidad, y lo último fue la anulación de la personería jurídica de la Compañía de Jesús en Nicaragua. Entonces hay que verlo en ese contexto de irracionalidad de una dictadura que no admite ninguna posición distinta a la de ellos, no se admite ninguna crítica, ¿verdad? Y hacer ejercicio de la crítica en Nicaragua significa estar o desterrado, o estar encerrado, o estar ya enterrado, ¿verdad? Entonces, uno de los bastiones que quedaba dentro de Nicaragua era la UCA, que seguía siendo no tan beligerante, pero sí tenía sus críticas, y el precio de eso es haberla cerrado. Digo, han pasado muchísimas cosas en Nicaragua, esto es un zarpazo más, pero hay que entenderlo también en un momento, una grave crisis económica. El gobierno va a agarrar la propiedad que quiera y la vende después, ¿verdad? Hemos sabido de otras confiscaciones que se han vendido para oxigenarse algo de economía. Dijeron que la universidad iba a ser gratuita, estos días dijeron que iba a ser autosostenible, no iba a ser gratuita. Entonces eso refleja la improvisación de una confiscación que la tenían pensada, pero no tenían planificado qué hacer, ¿verdad? Entonces, los grandes afectados en este caso son los miles de estudiantes, ¿verdad? Que se sienten a la deriva, han ido a otra universidad, se matricularon cientos en una universidad, y desde el régimen les ordenaron que no podían recibir alumnos de la UCA, que debían seguir en la UCA, y ayer avisaron que hasta no sé qué fecha de septiembre se van a reanudar las clases mientras ellos averiguan todo, ¿verdad? Es decir, de manera forzada quieren tener Exacto, a los estudiantes. o hay dos alternativas, dicen a los estudiantes: o siguen en la universidad, ahora que se llama Casimiro Sotelo, o dejan de estudiar, pero no se pueden matricular en una universidad distinta en Nicaragua. Sí, bueno, es parte de las acciones del régimen de Nicaragua. Omar, confiscar los bienes y bueno, y lo que usted ya mencionaba también, que vino después de cancelar la personería jurídica también de la Compañía de Jesús. Todos estos actos, y usted lo ha mencionado, están relacionados también con el pensamiento crítico de la UCA. Algunas personas, y he leído diferentes comentarios, no solamente de acá, sino también de analistas de Nicaragua, que sostienen que esta acción última de Daniel Ortega ha sido como una acción extrema del régimen y podría considerarse ya como un régimen completamente totalitario. ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que mientras en Honduras, por ejemplo, y en El Salvador se tiene temor a que los gobiernos van caminando con destino a ser otra Nicaragua, Nicaragua va caminando y cada vez más se parece a Corea del Norte, digo yo, un estilo cuando se tiene el poder absoluto, dicen que el poder corrompe, ¿verdad? Pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y en Nicaragua estamos llegando, creo yo, a la fase de la irracionalidad. Todos los dictadores cuando ya tienen el poder absoluto, hacen actos fuera de toda lógica, ¿verdad? Por ejemplo, el dictador en República Dominicana, Trujillo, gastó la tercera parte del presupuesto del país en un concurso que duró un año para nombrar a su hija reina, ¿verdad? Alejandra I, creo que se llamaba. Por poner un ejemplo, el actual dictador de Corea del Norte ha prohibido que nadie más usar el nombre de él, solo él se puede llamar así en Corea del Norte. En Namibia también se implementó un eslogan que decía Dios solo uno, y es el nombre del dictador.
Entonces, cuando ya están en el poder absoluto, llega una fase que yo creo que desnaturaliza a los dictadores, y creo que en Nicaragua hemos llegado a este nivel, ¿verdad? Porque, bueno, acusar a la universidad de terrorismo es lo más absurdo y ridículo, ¿verdad? Y sin aportar ninguna prueba. Y además argumentar que no estaba al día con las rendiciones de cuentas cuando se han presentado y no ha habido respuesta. Considerar peligrosas a las hermanas de la Caridad o las hermanas de Calcuta, ¿verdad? Y expulsarlas del país. Decidir quién es y quién no es nicaragüense y atribuirlo a la voluntad popular, ¿verdad? Porque eso dijo la vicepresidenta, la esposa de Daniel Ortega, que los que estaban fuera, se estima que 600,000 nicaragüenses han salido en los últimos tiempos huyendo de la dictadura y de la crisis económica. Y ella dijo que los que estaban afuera era por gracia de Dios, porque el pueblo de Nicaragua consideraba que ya no eran de la familia de nicaragüenses. Entonces hay familias separadas, hay académicos que han salido del país a alguna actividad académica, un congreso, y no los han dejado entrar y su familia queda adentro. Hay congelamiento de cuentas. Los empleados del Estado en este momento, si quieren salir del país, tienen que pedir permiso. Y me decían que lo más frecuente es que se les diga que no, porque hay mucha deserción de policías y de militares que salen del país y ya no regresan. Entonces, díganme a qué se parece ese régimen, ¿verdad? Si no es un régimen totalitario. Entonces, ciertamente muchas personas consideraban que decían, no van a tocar a la UCA porque han tocado otras universidades, pero la UCA no, y lo hicieron, han suspendido incluso la personería jurídica de la Compañía de Jesús. En Nicaragua hemos llegado al momento en que no se puede decir esto no puede pasar. Todo puede pasar en Nicaragua sin ninguna justificación, sin ningún argumento, todo puede pasar en Nicaragua. Hemos llegado a tiempos del absurdo y en ese sentido sí son medidas extremas que yo sí quisiera creer y aferrarme a aquel dicho conocido que cuando se pone más oscuro es que ya va a amanecer. Yo creo que si ya está en este nivel de irracionalidad es que se acerca el tiempo en que termine la dictadura de Nicaragua. Han llegado a niveles extremos, ¿verdad? De irracionalidad, de injusticia, de inhumanidad que presagian que pronto va a terminar. Va a pasar, estoy seguro. Sí. Y este ataque, Omar, a la academia, a las universidades, porque usted decía no solamente es la UCA, ¿verdad? Sino son más de 20 universidades las que igual han tenido, pues se han realizado estas acciones, pero además estas agresiones y ataques con la academia, pero también con la Iglesia Católica. Bueno, sabemos, pero usted lo mencionaba, cuántas congregaciones también han salido, encarcelamientos también de sacerdotes. Esta parte del régimen de atacar a la Iglesia y a la academia es común no solamente en Nicaragua, sino en otros lugares donde también se da esta dictadura. ¿Y por qué atacar a la academia y a la Iglesia Católica? Cuando hay regímenes totalitarios no se admite opiniones distintas, no se admite la crítica. Miren, si algo le temen los autócratas, los dictadores, los autoritarios, es a la gente que piensa, ¿verdad? Ellos pueden combatir con armas, pueden combatir con la violencia, que es lo que usan, pero si algo le tienen aversión es a la gente pensante. ¿Verdad? Fíjense que cuando asesinaron a los jesuitas en El Salvador fue sintomático que los balazos fueron en la cabeza. Y los que interpretan es por algo se lo dieron en la cabeza, no en otras partes, ¿verdad? Entonces le tienen pavor a la gente que piensa porque ellos solo toleran la gente que aplaude sus medidas, que se congratula, que avala lo que hacen, pero la gente que critica no la toleran. Y entonces esto es general para todos los regímenes autocráticos, autoritarios. Es una constante que se da independientemente del país y de la persona. Eso ha sido así. Y eso es contrario a la democracia, porque la diversidad de opiniones, de posturas es lo que enriquece el debate y es parte de una democracia. Entonces, si no se da eso,
se puede hablar de cualquier cosa menos de democracia, ¿ve? Entonces, esta irracionalidad de la que estoy hablando, porque a veces uno cree que argumentando racionalmente la otra persona va a entender, y es mentira, ellos no están en un plano racional. Es irracional, lo que vale es la fuerza y lo que yo digo, y yo tengo la razón y nadie más puede tenerla, ¿verdad? Estaba recordando a otro autócrata que emitió una medida. En un país, un dictador prohibió que se usara la palabra intelectual, y suspendió algunas materias de todas las escuelas, porque decía que la gente no necesita la ciencia, ¿verdad? Y no se podía decir intelectual porque les tenía aversión a los intelectuales. Entonces, ya la razón dejó de usarse, ¿verdad? La sensatez, la lógica, y lo que impera es el capricho de quien está gobernando o de quienes están gobernando. Y el hecho de cerrar estas universidades, o bueno, lo que usted mencionaba, no permitir que los estudiantes decidan a dónde estudiar y pues mantenerlos por la fuerza. Muchos están buscando, ¿verdad?, dónde irse, dónde continuar sus estudios. Pero a largo plazo, Omar, ¿cómo podría repercutir esto en la educación, en los jóvenes de Nicaragua en general? Bueno, los mismos jóvenes han manifestado que eso ya está repercutiendo en una baja en la calidad educativa, baja en la cobertura de educación, cuando el fin último de una universidad, digamos, no es el que debería ser formar buenos profesionales, capaces, competentes, comprometidos. Entonces se desnaturaliza la misión. Esto le va a afectar y le está afectando ya grandemente a Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo quiere controlar absolutamente todo. Por ejemplo, se cerraron ONGs que tenían centros de salud, farmacias en las comunidades. Y uno dice, ¿y cuál es el objetivo? Si esa es una ayuda a la comunidad. Entonces me decían, es que no quieren que ninguna ayuda llegue a la gente si no es de ellos. Tiene que ser el Estado el que lleve la ayuda. Láminas, viviendas, solo puede ser el Estado. Normalmente estas ONG salen porque el Estado no, a través del gobierno no logra cumplir todas esas funciones, entonces ayudan ONGs. Pero el cerrarla sin cubrir esa brecha que hay va a afectar directamente al pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Lo que pasa es que en Nicaragua ya llegamos a límites extremos, creo yo. No se puede disentir, no se puede expresar. El que se expresa es encarcelado. Y yo no sé por dónde va a venir, pero yo creo que cuando se llegan a estos niveles es que estamos llegando al fin de este régimen. No puedo decirlo por si la gente no se puede expresar, pero de algo va a venir porque ya no puede ser sostenible. Sí. En este caso específico de Nicaragua, bueno, se aliaron la policía, el órgano judicial también, otras instituciones, por mandato, pues obviamente, de Daniel Ortega. Este tipo de acciones suceden cuando, bueno, no hay una separación de poderes y todas estas instituciones están al servicio del régimen, como en el caso de Nicaragua. Este caso de la UCA y esta alineación de instituciones, ¿qué mensaje deja al resto de países donde también se están implantando dictaduras? Bueno, miren, no hay régimen autocrático que no necesite tarde o temprano del apoyo de las armas, del uso de la fuerza. No hay régimen en el mundo, ni ha habido, ni va a haber un régimen autocrático, o sea, autoritario, una dictadura que no necesite las armas, la fuerza para imponerse. Siempre ha sido así y va a seguir siendo así. Y Nicaragua tiene y ha tenido el apoyo incondicional del ejército de Nicaragua, el ejército sandinista y de la Policía Nacional de Nicaragua. Siempre han sido mandos sandinistas. Entonces ese es un pilar en el que descansa un régimen autocrático.
Ahora, en Nicaragua, a partir del pacto entre Alemania y los sandinistas, cuando incluso los sandinistas no estaban en el poder desde 1991, si no me equivoco, 90, hubo un pacto que llevó a la cooptación de la institucionalidad pública, ¿verdad? Estoy hablando de la Asamblea, de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Electoral, de la Corte, toda la institucionalidad de ejercicio de contrapeso, digamos, del poder, para hacer contrapeso al poder, fue cooptada en Nicaragua hace tiempo, ¿verdad? Eso pasó también en Honduras con Juan Hernández, eso está pasando en Guatemala con el presidente Jan Matei, eso está pasando en El Salvador también, donde la mayoría acabamos de ver el nombramiento de los nuevos titulares de la Corte de Cuentas, que son afines al partido oficial. Entonces los gobiernos nombran en instituciones de control, para que no haya abuso de poder, agentes afines para que hagan todo lo contrario, no que los controlen, sino que los dejen hacer. Y Nicaragua hizo eso hace mucho tiempo, ¿verdad? En Nicaragua es una pantomima para guardar las apariencias, se mantienen poderes, pero en realidad ha habido un control, un dominio, una decisión sobre todos los poderes de parte del Ejecutivo, en este caso de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Imagínense ustedes, vayan a un país donde digan el presidente es y el vicepresidente es la esposa. Uno dice, bueno, quizás en las monarquías funcionaba así, ¿verdad? El rey y la reina, pero ya en la democracia moderna no existe eso, y en Nicaragua era de facto, ahora es legal que la pareja es una pareja presidencial, ¿verdad? Entonces uno desde que ve eso dice hay algo raro aquí, y cuando ve todo lo que ha pasado, sobre todo en esta última etapa de gobierno de Daniel Ortega, que comenzó en el 2006, ¿verdad? Ya vamos sobre 17 años, prácticamente ahí no hay división de poderes, no hay democracia, lo que hay es alguien que mantiene un lenguaje de izquierda, porque el lenguaje lo mantienen siempre, pero es un gobierno dictatorial, ¿verdad? Y la dictadura es dictadura, sea de derecha, porque por supuesto que las hay, o de izquierda, porque también las hay y las ha habido a lo largo de la historia. Y a su juicio, Omar, ¿qué es lo que ha alimentado esta dictadura en Nicaragua? Que, bueno, como se dice, ya lleva varios años, ¿verdad? Y aunque pareciera que estas acciones extremas, usted decía, posiblemente signifiquen que ya está llegando a su fin, pero ¿qué es lo que fue alimentando esta dictadura que no permitió que en 2018 eso se solucionara de otra manera, pues, y fuera aumentando esta represión? Bueno, yo creo que más que a la dictadura, al pueblo de Nicaragua, lo que le pasó es algo parecido a lo que le pasó a Gulliver en Lilliput. No sé si nuestros amigos y amigas oyentes han leído los cuentos de Gulliver. Gulliver hizo varios viajes y uno de ellos fue a dar a Lilliput, un lugar donde vivía solo gente pequeñita. Él era un gigante comparado, entonces le estaba devorando todo pues a él, ¿verdad? Porque lo creían un ser superior. Y entonces cuando decidieron rebelárselo de Lilliput, lo que hicieron fue, no podían con su fuerza, pues si era un gigante, lo que hicieron fue atarlo de los pelitos. Entonces le ataron con un montón hasta inmovilizarlo. O sea, como no podían dominarlo, lo que hicieron fue atarlo de los pelos a Gulliver y lo inmovilizaron y lo vencieron en el suelo. Yo creo que algo así le ha pasado al pueblo de Nicaragua y a la sociedad nicaragüense. Esa es mi interpretación, que ha sido un proceso gradual, ¿verdad? Gradual, se ha cambiado la Constitución para que se adaptara a la cantidad de votos que siempre sacaba Daniel Ortega. Se cambiaron a los magistrados de la sala de la Corte Suprema de Justicia, se avaló una reelección que es inconstitucional según la Constitución de Nicaragua y
y se avaló. Entonces fueron pelitos que le fueron atando al pueblo y que gradualmente hicieron que este monstruo se desarrollara en Nicaragua poco a poco. Incluso en el 2018, cuando fue ese estallido social, algunos analistas creen que si la empresa privada hubiese hecho un paro general, como fue aquí cuando Maximiliano Hernández Martínez, que lo llevó a deponer el cargo, cuando ya se había reelegido aquí en El Salvador, estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero en Nicaragua creen que si en abril del 18, de ese tiempo, cuando la gente se volcó a las calles, si hubiera llamado un paro general, hubieran obligado al régimen a irse, ¿verdad? Eso dicen, no. Eso de decir lo que hubiera pasado es bien difícil, pero no. Bueno, lo que sí es cierto es que no lo hicieron, tuvieron como miedo y ahora se arrepienten, ¿verdad? Por todo lo que ha pasado después. Entonces se ha ido tolerando poco a poco hasta que se copan todo y no hay ninguna capacidad de disentir, de decir pienso distinto, de contradecir. Hay una crisis económica seria en el pueblo de Nicaragua. Ya dije, se estima que 600,000 han salido en los últimos tiempos. Los que están en Costa Rica es una barbaridad. Ahora, con lo que está pasando en la UCA, hay muchos que han salido, pero muchos porque creen que si ya tocan a la UCA, esto ya no tiene remedio, y han salido muchísimos, tenemos noticias. Me decía la directora del SJM en Costa Rica que ya tienen no sé cuántas solicitudes de refugio de nuevos nicaragüenses que han llegado. Aquí en El Salvador está viniendo gente de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, en todo caso, el gran afectado es el pueblo nicaragüense, que gradualmente se dejó imponer, quizás pensando otra cosa, una dictadura que ahora ya es algo demasiado grande. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, recuerde usted, como todos los días, tiene la oportunidad de participar, preguntas o comentarios a través de nuestras diferentes plataformas y teléfonos también. Ya volvemos, no nos cambien. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Siete de la mañana con 31 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El tema de hoy, análisis sobre el caso de la UCA Nicaragua. Se encuentra con nosotros Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la UCA. Usted puede participar como cada día. Recuerde, nuestro número de WhatsApp está siempre habilitado, 7571-2779. También nuestros números directos de cabina, a los cuales puede llamar, 2275-9501 y 2275-9502. Si lo prefiere, también puede dejar sus mensajes de texto. Recuerde, transmitimos a través de Facebook, a través de Twitter y también a través de YouTube. Así que por todos esos canales puede dejarnos sus mensajes. Tenemos algunos ya.
Dice uno de ellos, faltan los militares jóvenes asesinados para impedir el golpe, dice. Buenos días, jamás nuestros pueblos centroamericanos podrán salir del subdesarrollo con esta clase de presidentes. Es lamentable. Actualmente en El Salvador existen indicios de lo que se vive en Nicaragua, preguntan. ¿En un futuro podemos vivir lo mismo con este régimen de Bukele? Tenemos también un audio. Escuchemos. Buenos días, JSUCA. Buenos días a su invitado. Excelente exposición. Gracias por transmitirla. Yo soy Orgullo UCA. Mi nombre es William Arevalo. Vivo en Mexicanos. Y quisiera hacer una pregunta respecto al tema. No estoy de acuerdo con el régimen de Nicaragua ni sus conductas contra la población. Estoy de acuerdo con lo que hizo la UCA en resguardar a la gente para salvaguardar sus vidas, como siempre lo ha hecho los padres jesuitas. Sin embargo, yo quisiera hacer una consulta. Fíjese que hace investigando un poco en internet, me encontré con unas declaraciones de John Bolton. En YouTube se encuentra, y también él escribió un libro a propósito de ese libro. John Bolton era el asesor de seguridad de Donald Trump, y él manifiesta en su libro que hubo un programa de financiamiento de guarimbas o de protestas de organizaciones o de gente protestante en las calles contra los regímenes de Venezuela y de otros países en América Latina. No estoy seguro si menciona Nicaragua, pero me parece que las protestas en Nicaragua fueron simultáneas a los que sucedieron en Venezuela. Entonces, esa es la duda que me queda a mí. Si el imperialismo metió mano y manipuló estos movimientos y los financió, además. Quisiera yo que comentara el invitado. Gracias, JSUCA. Bueno, muchísimas gracias por sus participaciones. Posteriormente daremos lectura a más participaciones. Omar. Bueno, muchísimas gracias a la gente que está participando. Bueno, fíjense que bastantes reacciones con respecto a lo que está pasando en Nicaragua van en esta línea que dicen, miren, tengan cuidado ustedes, no vaya a pasar lo mismo que allá, ¿verdad? Y dicen que si hay indicios de lo que pasa en Nicaragua aquí en El Salvador. Bueno, es uno de los temores, y yo creo que son temores fundados, ¿verdad? Porque, bueno, primero hay una reelección que es inconstitucional según la Carta Magna del país y que ha sido avalada por la Sala de lo Constitucional en una interpretación forzada. Hay una concentración de poder también. Para nadie es un secreto que los operadores de justicia, incluso no se esconde el presidente para expresar frases que denotan que están bajo su autoridad, cuando deberían ser autónomos e independientes. Entonces hay signos que fundamentan esta postura, que nos estamos pareciendo a lo que pasa en Nicaragua, a lo que pasó en Honduras, aunque yo sí quiero dejar claro que no estamos de ninguna manera en el nivel que está Nicaragua, ¿verdad? Si no pudiera estar aquí yo. Entonces, pero ustedes saquen sus propias conclusiones, porque así se llegó a lo que está viviendo Nicaragua, destituyendo funcionarios que no le hacían el favor al régimen, sustituyéndolos por otros que sí eran como empleados suyos, forzando las leyes, contraviniendo las leyes, y lo que impera más es la voluntad de quien gobierna y no lo que dice la ley. Entonces cada uno saque sus conclusiones. Yo creo que los que tienen esta impresión es fundamentada. En segundo lugar, no tengo yo conocimiento, el amigo que nos llamó, que dijo que era Orgullo UCA,
de si desde Estados Unidos fueron asusadas, y no tampoco recuerdo si coincidieron las protestas en Venezuela. Ese es un modus operandi del imperio, ¿verdad? Siempre ha sido así, eso hay que decirlo. Lo que no sé si en este caso fue, yo estuve antes del 30 de mayo en Nicaragua y pude percibir el descontento social por lo que ya estaba pasando. Estuve después del 18 de abril y antes del 30 de mayo, no estuve el 30 de mayo, y sí había un descontento generalizado, incluso con vecinos que nunca yo los había visto en esa postura, ¿verdad? Sí hubo un descontento que se canalizó a través de esas protestas, creo yo, porque esa cantidad de gente que salió a las calles, o las mamás y todo, no es difícilmente, cuando se acarrea gente, no sé, creo yo que puede lograrse esa cantidad, pero no tengo noticia, aunque ha sido, como dije antes, un modus operandi, ¿verdad? Lo que pasa es que igual dijeron en Guatemala, ¿verdad? Que había gente, igual han dicho aquí cuando ha habido protestas, que son pagadas, y a mí me consta que mucha gente de la que va no es pagada, va por convicción, ¿verdad? Entonces habría que hilar fino ahí. No tengo noticia de esto, pero así han actuado en otros tiempos. Solo les cuento lo que pude vivir allá. Yo creo que lo que está en juego en Nicaragua es la humanidad, la gente, ¿verdad? Miren, he tenido oportunidad de conversar con 2 personas que han llegado a El Salvador sin nada, empleados allá, sin nada porque salieron con lo que andaban puesto, y entonces uno dice, han dejado a la familia con la esperanza de sacarla después. Es una situación bien difícil la que está viviendo la gente de Nicaragua. Sí, tenemos más mensajes. Omar dice uno de Domingo Hernández, dice, bueno, que está contra el imperialismo yanqui, dice, viva Nicaragua. Tony Barrera nos dice, buenos días, qué triste la realidad de Nicaragua. El pueblo salvadoreño tiene que salir del adormecimiento para no caer en la dictadura como Nicaragua. Estamos a las puertas. Pero hay otros mensajes que, bueno, no están muy de acuerdo con eso y dicen que lo que se está diciendo en esta entrevista no es objetivo. Nos dice Stanley Beltrán, escribe, y dice que lo que se está diciendo no es verdad, que puede estar manipulado, que no es objetivo lo que se dice, increíble lo que estoy escuchando ahora en mi país que amo, El Salvador. Me imagino algo similar, mentir, dice, veo que son pensamientos de derecha, de izquierda también, dice, definan lo que es dictadura, porque muchos estudiantes y el pueblo, dice, no tienen información de ustedes y del gobierno, los dos han mentido, son de doble moral. Bueno, y continúa conversando, no se le comprende mucho, pero bueno, eso es como lo central que ha querido decir en su mensaje. Tenemos una llamada, vamos a dar paso. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Sí. Mire, yo quiero opinar acerca de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Mire, si le baja un poco al volumen de su radio porque nos está haciendo retroalimentación para poderle escuchar mejor. Pero lo que yo pienso es que igualmente se está haciendo en Nicaragua lo que aquí tenemos también con estas clases de presidentes. Mira, tuvimos un presidente que los ha hecho la cárcel más grande del mundo. Bueno, ahí se le cortó la llamada. Pudimos escucharle nada más que hablaba acerca de la construcción de esta cárcel y que pues parece que ve similar la situación de Nicaragua con El Salvador.
Otro mensaje dice, tenemos que liberarnos de ideologías y pensar por la humanidad. Bueno, el mensaje anterior también agregaba que, dice esta persona, que estuvo, dice, me di cuenta en el 2018, yo estuve allí y fue horrible, dice, la UCA se prestó en Nicaragua para cometer, dice, masacres. Bueno, no sé a qué se refiere ahí el compañero. Ese es el mensaje que tenemos. Omar, le doy nuevamente el paso para que pueda comentar. Bueno, de nuevo muchas gracias a todos y a todas las que han participado. Aquí damos cabida a todo. Yo creo que a veces se padece de, no sé si llamarle esquizofrenia ideológica o política, ¿verdad? Esquizofrenia es cuando hay una doble personalidad, y mencionaban doble moral, porque no podemos juzgar con unos criterios algo y por la misma razón juzgar con otros criterios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí se señala mucho la falta de vocación democrática del régimen de Nayib Bukele, incluso gente de izquierda, y yo creo que es así, pero se cometen estas cosas en Nicaragua y no se señala, se le acusa de dictadura aquí por lo que está pasando y no se ve lo que está pasando en Nicaragua. Y aquí no se trata de si yo ideológicamente estoy con uno o con otro, sino de las cosas objetivas que están pasando. Entonces es bien difícil cuando alguien ha tomado una postura, moverse de ahí, una postura fanática. Entonces hay una versión que tergiversa todo lo que pasó el 30 de mayo de 2018, que es la que dice el compañero que habló. Pero uno debe ser coherente, ¿verdad? Corrupción es aprovecharse de los recursos públicos, de sea quien sea y del lado que sea. No puedo llamar corrupto a los que son, como a veces suele pasar, que se juzga a los corruptos de los partidos anteriores y no a los que están ahorita. Esa también es corrupción. Eso es ser discriminatorio, es decir, solo persigo la corrupción de los gobiernos anteriores, pero no persigo la corrupción en mi gobierno. Corrupción es corrupción, venga de donde venga y sea quien sea. Pues lo mismo pasa con las violaciones a los derechos humanos. No puede ser que porque es alguien afín a mi ideología, yo no la vea, y alguien que no es afín hace lo mismo, yo sí lo veo. Eso es falta de coherencia personal, ¿verdad? Falta de coherencia personal, y yo no digo que no me puedo equivocar, nos podemos equivocar, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, si se cometen violaciones a los derechos humanos, si está en juego la humanidad, como decía otro amigo ahí, nosotros lo vamos a decir, sea quien sea de derecha o de izquierda, ¿verdad? Porque hay corrupción independientemente de la ideología, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Hay dictadura, independientemente, hay dictaduras de derecha como las hemos tenido en América Latina, pero hay de izquierda también, y hay de izquierda todavía. Entonces, el tener la libertad de pensamiento para ver esas cosas, ¿verdad? Es, creo yo, algo que debía cultivarse, y no condenar, digamos, lo que pasa en un lugar porque no es de mi ideología, y alabar lo que pasa en otro, aunque sea lo mismo o peor, porque sí es de mi ideología. No, eso es incoherencia personal, ideológica, es una esquizofrenia, creo yo, que habría que ver bien. Sí, como dice, va en sintonía del último mensaje que decía, tenemos que liberarnos de ideologías y pensar por la humanidad, ¿verdad? En relación a esto que mencionaba usted de los derechos humanos, Omar, bueno, sabemos que cuando sucedió esto en 2018, y usted lo decía al inicio, ¿verdad? La UCA abrió sus puertas, resguardó, ¿verdad?, a las personas, pero parece ser que las dictaduras, pues, como que tampoco, ¿verdad?, están a favor de quienes defienden los derechos humanos. Y justo ayer en la entrevista que teníamos con el teólogo español, Juan José Tamayo, justo hacía referencia a ese punto y decía que es común, pues, que en las dictaduras
no se esté a favor de aquellas organizaciones, universidades que apoyan y defienden los derechos humanos. Y esto podría estar vinculado también con estos ataques y agresiones hacia la UCA, porque la UCA de Nicaragua, al igual que la UCA también de El Salvador, siempre ha estado en sintonía en defender los derechos de las personas. Miren, quien de verdad se mete a trabajar por la promoción de derechos humanos, que sepa que va a tener problemas. Quien cree que esto es un camino de rosas, mejor que no se meta, ¿verdad? Porque miren, si en la misma comunidad, en el vecindario, si yo veo que un vecino le está pegando a otro y me meto, voy a tener problemas. Si no te metas, a vos también te va, etcétera, etcétera. Lo más cómodo es no decir nada y quedarse callado y no van a tener problemas. Entonces el que se mete a trabajar por los derechos humanos, que sepa que va a tener problemas, ¿verdad? Eso así es, y nuestras universidades y la Compañía de Jesús está consciente que trabajar por la justicia, trabajar por el bien común, trabajar por la vigencia de los derechos humanos va a traer consecuencias. Eso, claro, no estoy diciendo que es fácil vivirlo, no, es muy difícil vivirlo. Pero digamos el asesinato de los jesuitas de la UCA y de la Julia Elba y Celina estaba en el horizonte de lo que se hace, ¿verdad? No es fácil, es una cosa muy dura, pero es una consecuencia, es más bien una ratificación de que lo que se ha hecho ha sido lo correcto, ¿verdad? Si hay persecución, si hay criminalización, creo que es signo de que, bueno, sí, el mismo Jesús lo dijo. Dichosos ustedes cuando los persigan, cuando los calumnien, cuando levanten toda clase de testimonio, ¿verdad? O sea, entonces está en el horizonte. A mí me preocuparía si no hubiese nada en un régimen o en una situación como la que está viviendo Nicaragua, si no pasara nada y la universidad siguiera funcionando como si nada. Entonces ahí sí me daría por lo menos extrañeza que está pasando aquí, que no se dice nada. Entonces, porque algunos dicen no se metan, por eso les pasa, por eso mataron a los jesuitas por meterse en política, por eso mataron a Romero por meterse en política, y yo diría por eso mataron a Jesús por meterse en política, por decir la injusticia, ¿verdad? Por denunciarla. Pero es el horizonte. Fíjense que las grandes figuras que hoy todos las admiramos, por lo menos creo yo, como Martin Luther King, como Gandhi, fueron gente que murieron así porque trabajaron por la justicia. El que se mete a esto, que sepa que va a tener un horizonte de problemas, ¿verdad? Entonces, que esté pasando esto es signo de que algo se ha hecho bien. No como puede pensar alguien, es signo que algo que ha hecho mal. No, es signo de que se ha seguido el camino correcto. Así lo interpreto yo. Tenemos un audio, vamos a escucharlo. Buenos días, escuchando la YSUCA. Creo que solamente un ignorante que nunca ha tocado y leído un libro no sabe que es una dictadura. Solo un ignorante. De esos tenemos muchos en el país. Bueno, gracias por participar. Tenemos otros mensajes. Dice, buenos días, un político corrupto que quiere lograr la indulgencia, dicen, deberían pasarse a nuevas ideas. Es como la indulgencia que daba la iglesia en los años pasados. Ojo, pueblo salvadoreño, con esa idea Bukele ha mandado a hacer esa cárcel grande para meter a todo el que se le oponga si no se alinea al régimen, aunque sea para aguantar hambre, irían a parar a esa cárcel. Despierta, pueblo salvadoreño, dice otro mensaje. Tenemos otro audio, vamos a dar paso. Buenos días, un gusto saludarlos ahí por tan interesante tema. Yo quisiera primeramente opinar y quizás como hacer una pregunta. En verdad, ¿cuál es el papel que la UCA ha venido jugando en este país de Nicaragua
de cara a los diferentes momentos. ¿Por qué pregunto esto? Porque cada país, en el caso de El Salvador, nosotros conocemos, ¿verdad? Cuál es el papel que la UCA ha jugado acá en El Salvador. Y esto pues es muy diferente, pienso yo, en que cada país pues vive su propia realidad, y creo que hay que tomar en cuenta esa parte, ¿verdad? O sea, qué papel ha jugado de cara al momento actual la UCA en Nicaragua. Hay otro audio, sí, escuchemos. Buenos días, licenciada, licenciado. Gracias por la oportunidad que nos dan de exponer nuestros pensamientos y criterios. Cuando se habla de lo que debiera de hacer el pueblo, preguntémonos, ¿qué capacidad de conocimientos políticos tenemos nosotros? ¿Con qué fuerza contamos? ¿Con qué líderes contamos? Y en regímenes militarizados, ¿qué puede hacer el pueblo? Si ya sabemos lo que va a pasar. Bueno, muchísimas gracias. Son las últimas participaciones. Nos quedan 7 minutos. Omar, adelante. Bueno, muchas gracias de nuevo. Miren, el rol de la UCA fue fundada en 1960. Por lo tanto, tiene, quiero ver, más de 60 años de existir en Nicaragua. Es probablemente la universidad más reconocida del país, según los ratings, las estadísticas. La universidad se ha distinguido desde su especificidad universitaria, aportar muchos profesionales a Nicaragua. De hecho, les voy a dar un dato, la jueza que ordenó la incautación de bienes de la universidad es graduada de la UCA. Muchos funcionarios de los gobiernos son graduados de la universidad, que ahora no han dicho ninguna palabra. También confiscar a la UCA no solo es una infraestructura, no solo es el campus, sino una serie de cosas muy valiosas. Por ejemplo, el Instituto de Historia de Nicaragua con su museo está en la UCA, que es probablemente el acervo histórico más importante que tiene Nicaragua, está ahí. Ojalá que lo cuiden, que lo preserven. El Instituto de Investigación de Moluscos de Nicaragua está también dentro de la UCA. El Instituto de Investigación de la Economía Campesina Nitlapán está dentro de la UCA. Los laboratorios del camarón y no sé qué están en la UCA. Es decir, una serie de aportes científicos, ¿verdad? Teníamos el vicerrector académico, si no me equivoco, es uno de los científicos, grandes científicos, Jorge Huete, ahora está viviendo fuera, pero hay una serie de aportes académicos de la UCA, pero también la UCA se distinguió un poquito como la UCA El Salvador por sus aportes en el campo sociopolítico. Como ya dije al principio de mi intervención, ha habido en la universidad, yo tuve la dicha de estudiar en la UCA de Managua, un constante análisis y reflexión sobre la situación sociopolítica, y la UCA siempre tuvo la libertad, independientemente de quién estuviera en el gobierno, de decir lo que creía que beneficiaba a la gente y lo que no. Y esa libertad es lo que en parte le ha costado lo que está pagando ahorita la UCA, porque es de los pocos recintos donde todavía se podía decir lo que se consideraba que no hacía bien a la población y lo que sí, y eso no es admisible en este momento. Entonces, ser una voz crítica, como ya les decía yo, si no quieren problemas, no se metan con nadie, ¿verdad?
no digan nada, cállense y no van a tener problema. Pero si dicen algo que no está bien o algo que puede estar mejor, entonces van a tener problemas. Y eso, la UCA siempre tuvo un rol activo en la lectura, la reflexión de la realidad sociopolítica y económica, y ha dicho su palabra, ¿verdad? En este tiempo, y si hay cosas que no están bien, se dicen, y si hay cosas que están bien, se dicen también, y esa es la labor de la universidad, pero en estos regímenes eso ya no se puede hacer, es imposible hacerlo, ¿verdad? Sí. También nos preguntaban, Omar decía, la última participante, bueno, contamos con líderes acá en el país, cuál es la fuerza que tenemos como ciudadanos, qué podemos hacer frente a un escenario que podría ser similar al de Nicaragua, y eso pues preocupa a la gente. Yo creo que la mayoría de la gente, incluso los institutos políticos, no están pensando así, porque si no hubiera la dispersión que uno ve. ¿Verdad? Si de verdad creyéramos que en el 2024, que vamos a tener elecciones presidenciales el 4 de febrero, se juega la consolidación de una dictadura como la de Nicaragua, no estarían actuando de la manera que están actuando. ¿Cuántas fórmulas hay que supuestamente son de oposición? No sé si 3 o 4, ¿verdad? Hay una dispersión que lo que hace es favorecer al presidente de turno. Entonces, quizá no hemos dimensionado en el momento que están, como el sector empresarial en Nicaragua no dimensionó en 2018 lo que se estaba jugando. Si fuera así. Entonces, yo creo que no hemos caído en la cuenta de lo que está en juego en el 2024. No solo es cambiar rostros, creo yo. No solo es decidir quiénes son los diputados y diputadas o el presidente, sino el rumbo del país está en juego. Y eso, en primer lugar, los que van a representar los intereses de la gente a través de los propuestos a cargo de elección popular, parece que no lo han valorado así, a juzgar por la dispersión que uno ve. Sí, bueno, gracias Omar por haber estado con nosotros, haber conversado sobre este tema, lo que acontece en Nicaragua, y bueno, también su relación y su vinculación con algunos aspectos que suceden también acá en El Salvador. Gracias. Muchas gracias a ustedes amigos y amigas, por la paciencia. Gracias a usted, que siempre es parte de la entrevista. Le invito a que la comparta. Recuerde que en nuestras diferentes plataformas. Que tenga buen día y feliz fin de semana. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. Entender la realidad para impulsar cambios.